Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Versículos del 26 al 52. En Antioquía de Pisidia predica Pablo en la sinagoga de los judíos, los cuales mueven al pueblo, y los echan de la ciudad. Versos del 26 al 50. Segunda parte. Pasan a Iconio a predicar a los gentiles. Versos 51 y 52. 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. 27, porque los que moraban en Jerusalén, y los príncipes de ella, no conociendo a este ni las voces de los profetas, que cada sábado se leen, cumplieronla sentenciándole. 28, y no hallando en él ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que se le quitase la vida. 29, y cuando hubieron cumplido todas las cosas que estaban escritas de él, deponiéndole del leño, pusiéronlo en un sepulcro. 30, mas Dios lo resucitó al tercero día de entre los muertos. Y viéronle muchos días aquellos. 31, que subieron juntamente con él de la Galilea a Jerusalén, los cuales hasta ahora dan testimonio de él al pueblo. 32, y nosotros os anunciamos aquella promesa, que fue hecha a nuestros padres. 33, la cual ciertamente ha cumplido Dios a nuestros hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. 34, y que le haya resucitado de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo de esta manera: yo os daré que sean fieles las cosas santas de David. 35, y por esto dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. 36, porque David en su tiempo habiendo servido, según la voluntad de Dios, murió, y fue puesto con sus padres, y vio corrupción. 37, pero aquel que Dios ha resucitado de entre los muertos, no vio corrupción. 38, séaos pues notorio, varones hermanos, que por este se os anuncia remisión de pecados, y de todo lo que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. 39, en este es justificado todo aquel que cree. 40, pues guardaos que no venga sobre vosotros lo que dijeron los profetas. 41, mirad menospreciadores, y maravillaos, y desapareced, que yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. 42, y al salir ellos rogábanles que al otro sábado les dijesen estas palabras. 43, y despedida la sinagoga, muchos de los judíos y prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos con sus razones los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. 44, y el siguiente sábado concurrió casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. 45, y cuando los judíos vieron las gentes llenáronse de envidia, y contradecían lo que Pablo decía, blasfemando. 46, entonces Pablo y Bernabé les dijeron con firmeza: a vosotros convenía que se hablase primero la palabra de Dios. Mas porque la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, desde este punto nos volvemos a los gentiles. 47, porque el Señor así nos lo mandó: yo te he puesto para lumbre de las gentes, para que seas en salud hasta el cabo de la tierra. 48, cuando esto oyeron los gentiles gozáronse, y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos habían sido predestinados para la vida eterna. 49, y la palabra del Señor se esparcía por toda la tierra. 50, mas los judíos incitaron a algunas mujeres devotas, e ilustres y a los principales de la ciudad, y movieron una persecución contra Pablo y Bernabé, y echáronlos de sus términos. 51, ellos entonces sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, fuéronse a Iconio. 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo.
Comentarios. 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios. 1. A vosotros es enviada la palabra de esta salud. 1. A los que sois hijos de Abraham en el Espíritu es a quien principalmente ha sido prometido este Salvador. 27. Porque los que moraban en Jerusalén, y los príncipes de ella, no conociendo a éste ni las voces de los profetas que cada sábado se leen, cumpliéronlas. 1. Sentenciándole. 1. Cumplieron todo lo que habían escrito de él los profetas, persiguiéndole, desechándole, cargándole de oprobios, y condenándole por último a la más infame muerte. 28. Y no hallando en él ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato. 1. Que se le quitase la vida. 1. Texto griego, Eitei Santo Pilato nanereseine aftón, pidieron a Pilato que fuese muerto. 31. Que subieron juntamente con el de la Galilea a Jerusalén. 1. No solo los apóstoles, sino también las mujeres, que pocos días antes habían ido con él a Jerusalén. San Pablo afirma en la primera a los Corintios, capítulo 15, verso 6 que se apareció una vez de estas a 500 personas. 33. La cual ciertamente ha cumplido Dios a nuestros hijos. 1. El texto griego tis tenis aftón eimin, la ha cumplido a nosotros, que somos hijos de aquellos. Resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo. 2. Hoy te he engendrado. 2. La resurrección de Jesucristo fue como un nuevo nacimiento por el cual Dios le reconoció por su Hijo, y en efecto, es una evidente prueba de su divinidad y de su nacimiento eterno en el seno del Padre. La palabra hoy significa la eterna generación del Verbo, porque delante de Dios todo es siempre presente. 34. Y que le haya resucitado de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo de esta manera, yo os daré que sean fieles las cosas santas de David. 1. Cumpliré fielmente las promesas que hice a David. Porque si no hubiera resucitado después de muerto, hubieran faltado las promesas que le fueron hechas de que su reino sería eterno. 35. Y por esto dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. 1. Esto es la resolución de su cuerpo en polvo después de la muerte, como sucede a los otros hombres. 36. Porque David en su tiempo, 1. O mientras vivió. habiendo servido, según la voluntad de Dios, murió, y fue puesto con sus padres, y vio corrupción. 2. De este mismo argumento se sirvió también San Pedro para convencer a los judíos. Véase lo que dejamos ya notado en el capítulo 2, verso 29. 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este se os anuncia remisión de pecados, y de todo lo que no pudisteis ser justificados. 1. Por la ley de Moisés. 1. Porque la ley de Moisés con todas sus ceremonias y sacrificios, no podía producir esta obra divina, ni dar al alma del pecador esta justicia interior, que le hace agradable a Dios. Solamente la gracia de Jesucristo puede hacerlo, porque sola ella tiene la virtud de renovar el corazón del hombre, de corregir sus inclinaciones depravadas, y de hacer que se someta por amor al yugo de la ley divina. El primer paso que esta gracia hace dar al hombre pecador hacia la justicia, es la fe en Dios y en Jesucristo, único Salvador y Mediador. Concilio Tridentino, sesión sexta, capítulo 6 y 8. Y esta misma fe cuando ha llegado a arraigarse en el corazón, de modo que viva y obre por. La caridad es la justicia misma y la santidad del hombre. Y en estos dos sentidos, dice San Pablo que es justificado el que cree en Jesucristo. 40. Pues guardaos que no venga sobre vosotros lo que dijeron los profetas. 1. Les cita solamente este terrible lugar de Habacuc 1:5. En que el profeta amenaza a los judíos su entera ruina por ministerio de Nabucodonosor, el incendio del templo y el cautiverio de todo el pueblo, mas esta desolación solamente era figura del abandono, en que Dios los dejaría por no haber creído en Jesucristo, aun cuando les amenazaba que les sería quitado el reino de Dios, y que se daría a un pueblo que produciría sus frutos. Mateo 21:43. 41. Mirad menospreciadores, y maravillaos, y desapareced. 1. Manuscrito, e desperdetuos, quedad pasmados y confusos, quitaos de delante, desapareced, y escondeos de vergüenza.
42, y al salir ellos, 1, rogábanles que al otro sábado les dijesen estas palabras. 1. Texto griego, ikateis sinagogeis ton iudeon, parekalun ta ethneis to metaxizabbaton, la ley zeine aftista reimata, y al salir de la sinagoga de los judíos, rogábanles las gentes que el siguiente sábado les dijesen las mismas palabras. 43, y despedida la sinagoga. 1. Y después de haber salido de la sinagoga, o también, y dando de mano a la sinagoga, esto es, a las ceremonias y ritos de los judíos. El primer sentido parece más natural por el texto griego que dice, liciseis de teis sinagogeis. Muchos de los judíos, y proselitos temerosos de Dios, 2, siguieron a Pablo y a Bernabé. 2. Y convencidos de las verdades que les habían oído predicar, los fueron acompañando hasta su posada, con el fin de recibir nuevas instrucciones de su boca. 45, y cuando los judíos vieron las gentes llenáronse de envidia, 1, y contradecían lo que Pablo decía, blasfemando. 1. De un celo falso, no según Dios ni según la razón, viendo la buena disposición que había en los gentiles para recibir el Evangelio. Esto los llenó de envidia y de furor, de manera, que prorrumpieron en denuestos y blasfemias. 46, entonces Pablo y Bernabé les dijeron con firmeza, a vosotros, 1, convenía que se hablase primero la palabra de Dios, mas porque la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, desde este punto nos volvemos a los gentiles. 1. Vosotros erais los primeros a quienes debía ser anunciada la palabra de Dios, como hijos y herederos de aquellos padres a quienes fue prometido el Cristo, mas desechando el Evangelio, que es la semilla de la vida eterna, os declaráis indignos de tener parte en esta nueva vida. 47, porque el Señor así nos lo mandó, yo te he puesto para lumbre de las gentes, para que seas en salud hasta el cabo de la tierra. 1. Estas palabras del profeta Isaías 49:6, que Dios dirige a Jesucristo diciendo, que le había puesto para que fuese luz de los gentiles, eran para los apóstoles un expreso mandamiento de que predicasen a toda la tierra. 48, cuando esto oyeron los gentiles gozáronse, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos habían sido predestinados para la vida eterna. 1. La elección para la gloria depende de sola la libre voluntad de Dios, no de los méritos de los escogidos. Aquí se dice que abrazaron la fe todos aquellos que estaban predestinados para la gloria, dándoles Dios entonces y en todo el tiempo de su vida las gracias necesarias para conseguir la eterna felicidad. Los otros quedaron en su incredulidad, y fue por su culpa. 50, mas los judíos incitaron a algunas mujeres devotas, 1, e ilustres y a los principales de la ciudad, y movieron una persecución contra Pablo y Bernabé, y echáronlos de sus términos. 1. Estas eran sin duda prosélitas y celosas del judaísmo, y por su medio movieron los judíos una total persecución contra los apóstoles, que se vieron obligados a salir de toda la Pisidia, y a sacudir el polvo de sus pies contra ellos. Con esta señal daban a entender que detestaban su impiedad, y no querían tener comunicación con ellos, en cumplimiento de las órdenes del Señor, que les había mandado que usasen de esta suerte de execración contra los que cerrasen sus oídos. Mateo 10:14. 51, ellos entonces sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, fuéronse a Iconio. 1. Ciudad célebre de la Licaonia, poco distante de Antioquía, y no lejos del monte Tauro. 52, y los discípulos, 1, estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. 1. Los nuevos discípulos de Antioquía y de Pisidia, aunque quedaron expuestos al furor de sus enemigos, esto no obstante alentados con la esperanza de los bienes celestiales y llenos de consuelo del Espíritu Santo, manifestaban en sus semblantes el gozo interior, que rebosaba de sus almas.